Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva entrega del programa Sistema Roto. Sentimos mucho empezar tan tarde, pero hemos tenido problemas técnicos y al final hemos empezado una hora más tarde. El tema que vamos a tratar esta semana es el racismo institucional. Y para ello contamos con dos invitados que aportarán reflexiones desde diferentes enfoques. En primer lugar, tenemos a Wilder Soteldo, desde Venezuela, que es analista político, miembro de los equipos de dirección nacional del PSUV, militante de la Revolución Bolivariana y comunicador alternativo. Buenas tardes, Wilder. Buenas tardes, saludos, ¿cómo están? Nuestra segunda invitada es Angélica Remache López, desde Ecuador. Angélica es embajadora de Jóvenes del Ecuador, economista, politóloga, escritora, activista política y defensora de los derechos humanos. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Leire. Un gusto para mí estar acá. Muchas gracias por la invitación y saludos cordiales a todos quienes nos están viendo el día de hoy. Bueno, como hemos dicho, vamos a tratar el tema del racismo institucional. Y está ahora mismo de actualidad porque hace apenas 2 semanas, el 25 de mayo, veíamos como un policía, Derek Chauvin, rodilla en garganta, asfixiaba a George Floyd. El asesinato generó una oleada de indignación y protestas a lo largo de todo Estados Unidos en contra del racismo, de la xenofobia y de los abusos policiales hacia los ciudadanos negros. Las protestas se han extendido a lo largo de todo el mundo. La brutalidad policial no es algo nuevo en Estados Unidos. Los números muestran que la violencia policial en Estados Unidos es un problema que se podría llamar de salud pública. Y yo os pregunto a vosotros, ¿cómo se explica esto? ¿Qué tipo de impunidad tiene la policía en Estados Unidos o es algo que se aplica en general al resto del mundo? Vamos a empezar con Wilder. Sí, bien, buenas tardes. Nosotros desde Venezuela y particularmente desde el Partido Socialista Unido de Venezuela rechazamos contundente y categóricamente las muestras, no solo de la policía estadounidense, sino también del propio estamento gubernamental estadounidense. Nosotros debemos contextualizarnos en quién gobiernan actualmente en Estados Unidos. Actualmente gobierna en Estados Unidos el supremacismo en la cara, en el rostro, en la personalidad de Donald Trump, que no es principal, no es el problema en sí, sino la consecuencia del problema mismo. Nosotros lo veíamos, incluso lo alertamos incluso con Barack Obama en el periodo pasado. Barack Obama, a pesar de llegar a la presidencia bajo las banderas de ser el primer presidente afrodescendiente, no se comportaba en consecuencia y no minimizaba las medidas racistas y propiamente dicho desde su propia lógica, las medidas endorracistas, incluso las promovía. Para nosotros no es sorpresa lo sucedido esta semana. Forma parte de todo el estamento racista que se ha promovido en los Estados Unidos desde quizás a lo largo de este siglo. No es una sorpresa para nosotros lo que está sucediendo. Ahora, nosotros lo que vemos con muchísimo optimismo es el tema del levantamiento, de las protestas, de los movimientos sociales que han hecho, que se han pronunciado a lo largo de esta semana y que nosotros esperamos que no sea producto de una coyuntura y que luego pase, sino que construyan una orgánica que le permita a ese pueblo de alguna manera consolidar un movimiento, consolidar una política que diste de las políticas racistas que promueve el imperialismo norteamericano a lo largo de este siglo. Gracias, Wilder. Respecto a lo que ha dicho Wilder, Angélica, ¿quieres aportar algo más? ¿Quieres darnos Sí, claro. otro enfoque? O... Claro. Tú mencionaste, Leire, al inicio que la brutalidad policial es un problema de Estados Unidos. Pues yo claramente tengo que acotar a esto que ha venido siendo un problema no solo de Estados Unidos, sino a nivel global. Por supuesto, se ha visto muy marcado, como dijo Wilder, por la política, por quienes están al frente del gobierno este problema, pero debemos insistir que este es un problema social.
si bien es cierto, esto viene arraigado desde el racismo institucional. Debemos de estar claros que el único defensor y quien está al frente defendiendo nuestros derechos como ciudadanos es el gobierno. Debemos enfatizar que por supuesto, Estados Unidos últimamente, y claro, en la historia que lleva, no ha sido precisamente un claro ejemplo de lo que se está viviendo. Vemos en los años 50, los años 60, cuando se daba ya el Civil Act Movement, que estaban defendiendo los derechos de las personas negras, pero no se ha visto avance alguno. Lamentablemente han pasado ya décadas y seguimos en la misma lucha, seguimos en la misma protesta, seguimos en el mismo sentido en el que los ciudadanos estamos reprimidos por el gobierno. Entonces, es una lucha de hoy en día, pero ¿por qué es una lucha y por qué se ha convertido en una lucha tan grande de hoy con George Floyd? Sencillamente por los medios que manejamos hoy en día. Esto se ha venido dando por siglos, por toda la historia de la humanidad, pero hoy tenemos una cámara que podemos decir, esto es lo que está sucediendo alrededor del mundo, por esto estamos luchando y esto estamos tratando de mejorar en la sociedad. Gracias. A ver, Wilder, tú has hecho un comentario antes, has nombrado a Barack Obama. Ese ha sido otro de los debates, otro de los puntos que ha traído igual este debate. Se esperaba, esta pregunta es para los dos, ¿se esperaba de alguna manera que cuando una persona negra que se supone que entendía de alguna manera por más cercanía, aunque no lo hubiera vivido, al final son tus raíces, ¿no? Se supone que te interesas por tu historia y empatizas de alguna manera más fácil que una persona que igual no lo tiene tan cerca, familiarmente hablando. ¿Se esperaba, ha sido sorpresa realmente que no haya tomado ninguna medida que de alguna manera pare tanto la impunidad policial, los abusos como el racismo? Bueno, tristemente nosotros debemos decir que no nos sorprende, porque habría que contextualizarnos en el hecho político de que en los Estados Unidos no gobiernan, particularmente en los Estados Unidos, no gobiernan las individualidades, sino que es un imperio lo que hay detrás de ellos. Entonces, el cumplimiento, el presidente, los presidentes de turno de los Estados Unidos no han hecho más que cumplir con los designios de las políticas de las transnacionales imperiales que son verdaderamente quienes gobiernan en los Estados Unidos. En consecuencia, a nosotros no nos sorprende las muestras de endorracismo, y lo decimos con el mayor nivel de responsabilidad que atañe el comentario, las muestras de endorracismo que durante el gobierno de Barack Obama se manifestaron. Bien decía Angélica hace un momento, lo nuevo de todo esto no son las muestras de brutalidad policial e institucional que desde el imperialismo se promueven y desde el supremacismo blanco se promueven. Lo nuevo de todo esto son las formas de protestar y las orgánicas que los pueblos han venido generando en función de autodefenderse y además de expresar lo que estamos sintiendo, porque alguien mencionaba desde un partido de derecha acá en Venezuela recientemente, no, los pueblos tienen la manera de defenderse, no, es que la lucha no es igual, son los organismos de represión instituidos por el Estado, instituidos por el imperialismo, instituidos por las transnacionales, quienes están en una batalla desigual, apaleando a un pueblo, masacrando a un pueblo que sencillamente está en aras de exigir sus derechos en función de reivindicar sus libertades sociales, políticas y públicas. Angélica, ¿quieres aportar algo también a raíz de esto? Sí, claro. Estoy completamente de acuerdo con Wilder. Debemos recalcar también que este no es un problema únicamente de las personas negras, es un problema de las minorías, es una realidad que en día a día se enfrentan afroamericanos, latinos, hispanos, y precisamente en este país de Estados Unidos. Hace poco escribí un artículo que decía, la rodilla en el cuello la tenemos todos. Y es así, es una metáfora que representa que todos vivimos en un sistema que cataloga personas, que califica razas, que evalúa condiciones sociales, que clasifica seres humanos, simplemente que no está respetando los derechos humanos. Y las únicas personas encargadas de hacer respetar estos derechos humanos, si bien es el gobierno que, como estamos insistiendo el día de hoy, no está haciendo caso y gracias a todas estas protestas de una u otra forma han habido ciertas reformas
en el sistema legal, en el sistema gubernamental de acá, que precisamente es así como debemos luchar, es así como debemos levantar nuestras voces, porque, insisto, no es un problema únicamente de los negros, es supremacía blanca, es un problema para las minorías, es un problema para todos nosotros. Pues mira, a raíz de lo que acabas de decir, que no es un problema de los negros, yo entre todas las protestas y homenajes que han hecho, que ha habido hasta ahora, para George Floyd, hay uno en particular que me ha llamado la atención. Más que por el homenaje es luego por la reflexión que en realidad hace. Y me estoy refiriendo al artista grafitero Blansky. Él compartió en su cuenta de Instagram una imagen de un altar con el retrato de una persona negra difuminada, que solo tenía los ojos, sin ningún tipo de expresión, y se podía ver al lado una vela quemando la bandera de Estados Unidos. Y él decía que el sistema, se refería o completaba el sistema blanco, que fallaba a la gente negra, que el problema no era de ellos, sino sobre todo también nuestro, refiriéndose a las personas blancas. Y para ello ponía como ejemplo pues, que a un vecino se le estropeara, por ejemplo, la tubería, que el problema era del vecino, aunque tú acababas de alguna manera teniendo una vida miserable. Y entonces él finalizaba diciendo que esto es un problema de los blancos. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien va a tener que derribar la puerta. Entonces la pregunta es, por un lado, ¿estáis de acuerdo con esta reflexión? Y por otro, quizá debería ser este el primer paso, reconocer la raíz del problema, para empezar o acabar por fin con el racismo. Angélica. Sí. Sí, A por ver. supuesto. Continúa, Wilber. Bueno, sí, yo de alguna manera suscribo el comentario, pero le agregaré la reflexión, pero le agregaría algunos elementos que son bien interesantes. Decía algún poeta que mientras se siga utilizando el color negro para referirse a la mala suerte y el blanco para referirse a la elegancia, permanecería el problema, reincidiríamos en el problema. No, lo que hoy en día nosotros estamos viendo como la rodilla en el cuello, que decía el artículo de Angélica, como la rodilla en el cuello, lo veíamos hace apenas en los tiempos de nuestros padres, quizás allá en los 60, en los 70, no era normal. Estaba bien que un afroamericano, un afrodescendiente, una persona con una pigmentación oscura de piel, o como a ellos les gusta decir, una persona de color, porque no entiendo ni siquiera qué viene el comentario, porque de color somos todos, ¿no? A la gente es de algún color en específico, entonces no entiendo de qué color. Entonces, pero además de eso, nosotros era totalmente común que habían espacios exclusivos en los restaurantes donde solamente podían permanecer gente blanca. La gente negra no podía asistir a la universidad, y eso es hasta mediados de este siglo, y con sendas luchas que de alguna manera dieron Luther King, Malcolm X, entre otros, entre otras compañeras y compañeros que estuvieron al frente de esas luchas, pues se lograron algunas reivindicaciones. Pero te insisto, incluso en el funeral, en el acto de las exequias fúnebres de Floyd, como una medida de protesta, sus familiares más cercanos se vestían de blanco para representar la desgracia que en este caso el blanco les ocasionaba. Pero no se trata, el problema del racismo que está muy en boca no se trata solo de eso, y lo decía Angélica, lo suscribo totalmente, es un problema de las minorías en general, porque hoy el problema son los afroamericanos, los afrodescendientes. Mañana el problema serán los que tengan o tengamos una preferencia sexual distinta. Pasado mañana serán entonces las mujeres, que también han sido víctimas y sujetos de abusos históricos. El día de pasado mañana podrán ser los latinos, o como ya hoy son los niños que
Bueno, parece ser que hemos tenido algún problema de conexión con Wilder. Angélica, ¿me oyes tú bien? Sí, sí, estoy acá. Vale, pues vamos a seguir contigo y en caso de que Wilder vuelva a entrar, pues le dejaríamos acabar, ¿vale? ¿Listo? Estábamos hablando, ¿sabes? O sea, ya sabes dónde íbamos, ¿verdad? Sí, claro. Si quieres acotar algo antes de que empieces, perfecto. No, empieza cuando quieras. Listo. Estábamos hablando de las soluciones y yo pienso que en general cualquier solución debe ser examinada desde la raíz. Y si estamos hablando de cómo solucionar el racismo, no podemos saltarnos a la superficialidad de lo que está pasando hoy en día. Debemos regresar a las raíces, debemos regresar a conversar del sistema. Vemos un sistema que ha estado roto, como es este programa, desde años atrás. Vemos un sistema que apoyaba a la esclavitud, vemos un sistema que apoyaba a diferentes muestras racistas desde cada institución de gobierno. Entonces, no podemos hablar de solucionar el racismo si no hablamos de solucionar un sistema que necesita drásticamente cambio, necesita ser examinado desde lo que necesita la sociedad. La sociedad está gritando que necesita respirar, la sociedad está gritando que ya basta Avísame cuando vuelva. liberales, que ya basta a estos sistemas que han venido violando los derechos humanos, respaldados de políticas que no han ayudado en absoluto al ser humano. Entonces, para mí, si hablamos de soluciones del racismo, debemos examinar nuevamente un sistema que ha estado roto por años y no se ha logrado establecer hasta ahora. Entonces, deberíamos enfocarnos más bien en examinar, como dijo Wilder ya, la supremacía blanca, en quienes están al frente haciendo las leyes, en quienes están al frente del gobierno, porque no es solo una persona, es un sistema el que está ahí y es un sistema roto el que nos está gobernando. Gracias, Hola, Angélica. volví. Hola, Wilder. Que hemos tenido problemas y te has quedado ahí a la mitad de la intervención. Si quieres finalizar. Sí. Bueno, nosotros decíamos que el problema no era precisamente el de la pigmentación de la piel o el de tu origen étnico-social. Hoy ese es el problema que está visualizado. Mañana serán las preferencias sexuales, pasado serán las mujeres, o incluso como lo decíamos cuando se nos caía la conexión, el tema de los niños que son separados de sus familias en los Estados Unidos y que son encerrados en las condiciones que son encerrados. Y pasaba mañana, y bueno, hace unos días, hace quizás un quinquenio atrás, el problema eran los árabes y el problema religioso también, de a qué sector, si eras musulmán era un sinónimo de ser terrorista. Entonces el problema en sí no está basado en el tema racial institucional, sino que como lo decía Angélica ahorita, dio oportunidad de escucharla, en el tema del sistema imperialista y además supremacista que se promueve tristemente desde esta nación del norte. No se trata entonces de Floyd específicamente, se trata de que cualquier minoría y de cualquier ser humano que no se sujete a los designios imperiales está visto como una amenaza. Muy particularmente lo decimos desde la República Bolivariana de Venezuela, los hijos de Bolívar y los hijos de Chávez. A nosotros como país se nos cataloga hoy en día de amenaza inusual y extraordinaria, cuando nosotros estamos en senda lucha, en franca lucha, por promoviendo la paz, la solidaridad y la esperanza como modelo alternativo al capitalismo, la hegemonía supremacista y la guerra. Gracias, Wilder. Queda claro entonces también con todo lo que has dicho hasta ahora que el racismo, lo que ha ocurrido de manera general, aunque no afecte solo tema raza, como habéis dicho, también depende a todas las minorías a fin de cuentas. No es algo que sea exclusivo de Estados Unidos, sino que es un problema que está extendido por todo el mundo. Y vosotros, ya esta sería la última pregunta y puede ser más extensa de lo que habéis sido hasta ahora. ¿De qué manera creéis que se puede luchar contra ello? Pero me refiero desde los diferentes ámbitos de la vida, desde el ámbito de la educación, el ámbito institucional, etcétera. Angélica. Listo. Pues como estábamos hablando, lo importante para encontrar soluciones, lo importante para
continuar con la lucha es tener claro el problema, como dijimos ya, y tenemos que seguir insistiendo porque debe estar muy clara esta situación, que no, el problema no son los negros, el problema no son los latinos, el problema no son los hispanos, el problema no son las minorías, el problema son las personas que no respetan a los seres humanos, que no respetan la independencia, que no respetan cada cultura en general. Entonces, si hablamos de cómo luchar contra esto, pues hay una infinidad de áreas en donde podemos luchar. Vemos hoy las protestas, por ejemplo, hay muchas personas que de una u otra forma están en contra de estas protestas, pero yo digo, han habido muchísimas protestas ya pacíficas, han habido muchas marchas pacíficas y no se ha logrado nada. No nos han escuchado por siglos de siglos, entonces, ¿por qué hoy no hacer lo que realmente hace ser escuchados? Con estas protestas se han logrado algunos cambios aquí en Estados Unidos, se ha logrado diferentes reformas, eh, tanto a nivel gubernamental, institucional e incluso de organizaciones sociales. Vemos que la organización social de Black Lives Matter ha venido haciendo bastantes cambios, entonces, en el lugar donde nosotros encontremos que podemos incidir, en el lugar en donde nosotros encontremos que podemos generar cambio, por mínimo que este sea, vamos a estar ayudando infinitamente a estas causas. Por ejemplo, mencionaste tú ya, Leslie, la educación para mí personalmente es un factor vital para cambiar este sistema. Si la sociedad está educada, si la sociedad comprende más cuáles son en realidad los problemas a los que nos estamos enfrentando, vamos a luchar por el cambio, vamos a luchar por una sociedad más justa, más equitativa, donde tengamos más acceso a los derechos que nos merecemos como seres humanos. Entonces, la educación, primeramente, para mí es un tema fundamental para entender cuál es el problema inicialmente y tratar de incidir en ello. Después es importante también, y está al alcance de nuestras manos, la comunicación. Yo pienso que los medios con los que usamos hoy en día, plataformas como esta, el hablar de lo que merece ser hablado, el decir lo que uno piensa, el incidir de cierta forma en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, en nuestra localidad y de manera también nacional e internacional, es importante socializar estas cosas, estos hechos que nos están ahora azotando no solo a Estados Unidos, no solo a Latinoamérica, pero al mundo entero. Entonces, utilizar estas plataformas, utilizar los medios que tenemos al alcance, es importante para socializar en realidad el problema al que nos enfrentamos. Y además, compartirles ahora un poco de lo que ha logrado estas protestas que se han venido dando ya casi por 2 semanas, que en realidad han logrado mucho, han logrado lo que en años no se ha logrado con las protestas pacíficas. Ha logrado que por lo menos muchas de las personas que están al frente del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, han escuchado y han prestado más atención a lo que merece tener atención total. Entonces, les voy a compartir lo que ha logrado estas protestas, que es prohibir las técnicas de estrangulamiento aquí en los Estados Unidos, eliminar las órdenes de allanamiento de viviendas sin llamar a la puerta, una táctica que antes utilizaban los agentes que mataban a tiros inmediatamente, facilitar y responsabilizar a los agentes de policía por violaciones de derechos civiles. Entonces hay una serie de propuestas que estas manifestaciones están logrando. E insisto, no es un problema únicamente de hoy, no es un problema únicamente que George Floyd lo tuvo que enfrentar, es un problema que miles y miles de personas diariamente lo enfrentan. Está Andrés Padilla también en el Ecuador, que tengo que mencionar, que también fue parte y lo enfrentó lamentablemente esta situación policial. Está Breonna Taylor en Estados Unidos, que se reabrió el caso gracias a estas protestas. Se volvió a abrir el caso ya para examinar que en realidad fue brutalidad de parte de la policía. Está y así un sinnúmero de personas, como hablaba también Wilder ya, de personas que tienen preferencias sexuales específicas, está de niños, de jóvenes, de mujeres, que día a día son las personas que están siendo reprimidas por parte de un sistema que está violentando los derechos humanos. Entonces, como digo, insisto, desde pequeños actos que pueden lograr muy grandes resultados, desde socializar en realidad el problema que se está viviendo, desde utilizar las plataformas
sociales, mediáticas que hoy tenemos, medios alternativos, porque muchas veces los sistemas de comunicación estructurados no dicen que en realidad merecemos escuchar, sino lo que les conviene a las grandes empresas, llamémoslo así. Entonces, es importante utilizar lo que tengamos a la mano. La educación, sobre todo para mí, es un arma con lo que podemos nosotros terminar de una vez y por todas con este sistema que está encargado de poner la rodilla en el cuello de todos los ciudadanos. Gracias, Angélica. Wilder, tu turno. Sí. La misma pregunta que le he hecho a sí, nosotros creemos desde la República Bolivariana de Venezuela y más específicamente desde el Partido Socialista Unido de Venezuela que no se trata de cambiar, no es la superficie lo que debe ser cambiado, planteado Hugo Chávez, es el ser humano, es el hombre y debemos definitivamente iniciar por nosotros mismos. Nosotros hemos tratado de impulsar modelos alternativos, incluso para la misma educación, que era uno de los sectores que tú mencionabas, pero también modelos alternativos en las alianzas pueblo a pueblo. Nosotros no debemos dejar las relaciones políticas y las relaciones comunicacionales exclusivamente para las élites y para las organizaciones ordinarias. También debemos promoverlas desde estos espacios, debemos promover las relaciones más humanas, más sociales, con una lógica que combata de alguna manera los antivalores propuestos por el supremacismo y por el capitalismo imperial. Entonces, nosotros, desde nuestra humilde trinchera, lo que podemos es promover cada día más esas relaciones pueblo a pueblo, hombre a hombre, respeto a respeto, persona a persona, pero que además que además vengan cargadas de una mística, de una lógica que promueva definitivamente acabar con la propuesta capitalista, que no es otra que hacernos ver a nosotros mismos como el enemigo. A nosotros se nos pudiera decir, Angélica, que está acá mismo en Sudamérica, a nosotros se nos pudiera decir que desde Europa, donde estás tú ahora mismo, nosotros somos vistos como el tercer mundo, como los sudacas, como no sé qué cosa. Pero la verdad no es esa, porque eso no representa el pensamiento libertario, el pensamiento político, y ni siquiera representa un absolutismo dentro de la sociedad española de hoy en día. A nosotros se nos pudiera decir desde las burguesías locales que nosotros representamos, en mi caso, a la afrodescendencia, en el caso de los compañeros bolivianos, ecuatorianos, no, que estos indios y estas cosas nos han enseñado a odiarnos, nos han enseñado, le ha funcionado al capitalismo la estrategia de segmentarnos, cuando realmente somos un solo bloque que busca un mismo objetivo, que no es otro que la libertad, no solo física, territorial, sino también de pensamiento e intelectual. Nosotros, bueno, agradecer la oportunidad que nos brindas desde esta trinchera de combate y de lucha allá en España, para que nosotros de alguna manera podamos expresarnos y podamos dar nuestras opiniones en función no solo de los hechos coyunturales que marcan la actualidad, sino también de las lógicas políticas que nosotros de alguna manera tratamos de promover y tratamos de conquistar para posicionarnos como una alternativa política real, no solo de Venezuela, no solo de Ecuador, no solo de España, sino, ¿por qué no apostarle a un mundo mejor que definitivamente es posible solo si es socialista? Un abrazo bolivariano, muchísimas gracias. Bueno, y para finalizar, ya hemos llegado casi al final del programa y os voy a pedir que si creéis que hay que reforzar algo de lo que hayáis dicho o ha quedado algo sin decir, os apetece decir cualquier otra cosa que tenga que ver con el tema, que aportéis la última conclusión. Y cada uno disponéis de 1 minuto. Bueno, yo ser muy puntual.
cuando hablaba Wilder, se me vino a la idea las palabras de Gandhi, ¿no? Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Entonces, si iniciamos personalmente con estos cambios de reconocer verdaderamente los problemas estructurales y sistemáticos que vivimos, podríamos lograr muchas cosas. Eduquémonos, porque la educación está en nuestras manos y es un arma verdaderamente con la que podemos enfrentar estos problemas que estamos teniendo hoy en día. Un saludo y abrazo fraterno de quienes habla Angélica, del Ecuador, y de todos quienes estamos en la lucha del día a día por una sociedad más justa, más equitativa y con más derechos. Gracias, Angélica. ¿Wilder? Sí, bien. Nosotros para finalizar no podemos decir de Sucre, los hijos de Bolívar, los hijos del Che. Nos reafirmamos en el compromiso ético-político de la premisa que nos alertaba el Che. Un verdadero revolucionario, un verdadero patriota, un verdadero humanista debe sentir la indignación ante la injusticia de cualquier hombre, de cualquier mujer en cualquier parte del mundo que se cometa. Nosotros hoy ratificamos la indignación que sentimos y además no solo la indignación, sino que acompañamos desde nuestra solidaridad y desde nuestra militancia al pueblo estadounidense, que también existe un pueblo bueno que allí desde ese propio territorio da la lucha, toda nuestra solidaridad con sus luchas, porque sus luchas son nuestras y nos duelen como propias, toda nuestra solidaridad y todo nuestro amor, porque finalmente, como nos enseñó Chávez, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Un abrazo solidario, muchísimas gracias por la oportunidad brindada de escucharnos, muchísimas gracias a ti también, Angélica, pronto te estaré escribiendo en lo personal para alternar algunos otros conceptos, y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues yo os voy a agradecer a vosotros primero la paciencia, porque hemos tenido muchos problemas al principio para empezarlo y hemos empezado más tarde. Gracias por vuestro tiempo y por haber estado aquí. Hemos pasado un rato bastante agradable. Espero poder contar otra vez con vuestra colaboración en un futuro. También quiero agradecer a los espectadores que nos han seguido, la paciencia igualmente. Y recordaros que si os apetece vernos, pues volveremos el próximo miércoles a las 8, seguramente. Y esperamos veros otra vez. Así que gracias y hasta otra.